Bienvenida a la disertación e investigación aplicada a la psicología. Quien le habla es Yelitza Terán, psicólogo en formación. Presento ante usted mi proyecto de grado titulado Resiliencia en Migrantes Venezolanos que asisten a la parroquia San Isidro, La Serena, en Chile. Este trabajo se enfoca en un fenómeno de profunda relevancia humana y social, como es la resiliencia. Esta es la capacidad de reconstrucción humana frente a la crisis. La migración venezolana en Chile implica una pérdida de identidad y soporte social. Ante la precariedad del duelo, la resiliencia se vuelve una herramienta clave para que el migrante preserve su bienestar y logre adaptarse a su nuevo entorno. La parroquia San Isidro de La Serena es un centro de apoyo emocional. Esto clave para que la población supere la adversidad local. El rigor de este estudio se centra en tres pilares fundamentales. El capítulo 1, el problema. El capítulo 2, el marco teórico. Y el capítulo 3, el marco metodológico. Capítulo 1, el problema. En el capítulo 1 se analiza el contraste entre el arraigo ideal, que es prosperar en el lugar de origen, y la realidad migratoria actual. Está entendida como una crisis que fractura la identidad. Basándose en autores como Grotbel 2003 y datos de CEPAL 2025, el estudio propone un cambio de paradigma. En lugar de ver al migrante desde la psicopatología, se enfoca en su potencial de resiliencia. Se destaca que, a pesar del alto capital educativo del migrante venezolano, existen barreras estructurales como el subempleo, la inestabilidad legal, la dificultad para integrarse dentro de la sociedad en Chile. La investigación se propone responder a dos interrogantes fundamentales. La primera, ¿qué nivel de resiliencia manifiestan los migrantes venezolanos que acuden a la parroquia San Isidro, La Serena, en Chile? Y la segunda, ¿cómo se caracteriza la resiliencia de los migrantes venezolanos que acuden a la parroquia San Isidro de La Serena, en Chile? A partir de estas dos preguntas se establecen los objetivos de estudio, que son: el objetivo general es analizar la resiliencia en migrantes venezolanos que asisten a la parroquia San Isidro La Serena en Chile. Y los específicos son dos. Uno, identificar los niveles de resiliencia en los migrantes venezolanos que asisten a la parroquia San Isidro La Serena en Chile. Y el segundo es describir la resiliencia de migrantes venezolanos que asisten a la parroquia San Isidro de La Serena en Chile. La investigación se propone responder a dos interrogantes fundamentales. La primera, ¿qué nivel de resiliencia manifiestan los migrantes venezolanos que acuden a la parroquia San Isidro La Serena en Chile? Y la segunda, ¿cómo se caracteriza la resiliencia de los migrantes venezolanos que acuden a la parroquia San Isidro de La Serena en Chile? A partir de estas dos preguntas se establecen los objetivos de estudio, que son: el objetivo general es analizar la resiliencia en migrantes venezolanos que asisten a la parroquia San Isidro La Serena en Chile. Y los específicos son dos. Uno, identificar los niveles de resiliencia en los migrantes venezolanos que asisten a la parroquia San Isidro La Serena en Chile. Y el segundo es describir la resiliencia de migrantes venezolanos que asisten a la parroquia San Isidro de La Serena en Chile. Capítulo 2. Marco teórico. En relación a los antecedentes de la investigación, el estudio se apoya en dos investigaciones previas basadas en psicología positiva, que validan la capacidad de adaptación del migrante venezolano. La primera es de Camejos 2021 en Chile. Él identificó niveles altos de aceptación de la vida, concluyendo que los migrantes en el contexto chileno poseen los recursos necesarios para salir fortalecidos de la crisis. Y el segundo, Mujica 2022 en Perú, demostró que incluso ante el 56% de estrés percibido, predomina la resiliencia muy alta, lo que evidencia herramientas psicológicas sólidas para la adaptación bajo presión. Entrando en las bases teóricas, el estudio se sostiene sobre tres pilares conceptuales, los que nos permiten
entender al migrante no desde la carencia, sino desde su potencial. El primer pilar es la psicología positiva de Seligman 2011. Este enfoque científico desplaza la mirada de la patología hacia la capacidad humana. El segundo pilar, la resiliencia bajo la mirada de Walner y Joe en 1993, es un rasgo de personalidad que modera los efectos del estrés. Y el tercer pilar, la resiliencia como proceso transdisciplinario y de reconstrucción. López en el 2021 habla de la mente, cómo interpreto mi realidad. Castañeda en el 2017 habla de la acción, cómo me reconstruyo y cómo me transformo. Y Ferrer y Caridad en el 2017 habla del entorno, es decir, cómo mi contexto social me ayuda a lograrlo. Las bases teóricas que sustentan esta investigación se articula en tres conceptos fundamentales que explican la transición del sujeto desde la crisis hasta la estabilidad. En primer lugar, se define a los migrantes bajo el marco de la ONU 2020 y a ACNUR 2026, entendiéndolos como individuos en movilidad permanente que en el contexto venezolano enfrentan desafíos críticos como la desprotección social y la estigmatización. Esta realidad de inseguridad y carencia es el escenario donde se activa. En segundo lugar, la resiliencia. Según Goldberg 2006, la resiliencia no es un rasgo aislado, sino un sistema funcional donde el migrante articula lo que tiene, que es decir, el apoyo social, lo que es la identidad interna y lo que puede hacer, que es la gestión de su realidad para poder trascender la supervivencia. Finalmente, el tercer lugar es el bienestar psicológico, basado en Carol Reeve, 1989, sostiene que la resiliencia es el camino para que el migrante recupere la capacidad de proyectar metas significativas y mantener relaciones saludables, logrando así un ajuste psicosocial exitoso en la sociedad de donde es acogido. Sistema de variables. La definición conceptual bajo la perspectiva de Walner y Joe en 1993 define la resiliencia como un constructo de personalidad que actúa como moderador ante los efectos perjudiciales del estrés, fomentando la adaptación positiva frente a las adversidades. En el contexto migratorio, esta representa la fortaleza emocional necesaria para conllevar la atención y la reconstrucción de su proyecto de vida. En relación a la definición operacional y el cuadro de variables, la operacionalización se realiza mediante la escala de resiliencia ER25. Este proceso permite desglosar el constructo en dos dimensiones fundamentales que articulan la capacidad adaptativa del migrante en la fase 1, en el factor 1, como la competencia personal. Esta representa las dimensiones operativas y resolutivas del sujeto. Se mide a través de indicadores como la perseverancia, la capacidad de sentirse bien en soledad y la confianza en sí mismo. Estos elementos permiten evaluar la autonomía y la firmeza del migrante para mantener sus metas a pesar de la precariedad. En el factor 2 tenemos la aceptación de uno mismo y de la vida. Refleja la madurez, la flexibilidad cognitiva. Esto se operacionaliza mediante los indicadores de ecuanimidad, satisfacción personal, los cuales revelan el equilibrio emocional y la capacidad del individuo para encontrar significado en su nueva realidad. Esta estructura matricial que vincula dimensiones, indicadores e ítems específicos es lo que nos permite transformar la experiencia subjetiva del migrante en datos precisos con rigor científico. Capítulo 3. Marco metodológico. El marco metodológico se enmarca en un paradigma positivista cuantitativo, con una investigación de campo, nivel descriptivo y con un diseño no experimental y transversal. Se trabajará con una población censal de 40 migrantes venezolanos vinculados a la parroquia San Isidro de la Serena. Esta muestra ofrece
una visión profunda y directa de la realidad local. Confiabilidad. El instrumento presenta una consistencia interna óptima, medida a través del alfa de Crobas, obteniendo un valor de 0,72 para la escala total, lo que asegura que las mediciones en esta población migrante sean estables y libres de error aleatorio significativo. Con este soporte metodológico se asegura que los datos recolectados en la parroquia San Isidro reflejen con precisión la realidad psicosocial de los participantes. Técnica e instrumento de recolección de datos. En cuanto al marco operativo de la investigación, la recolección de datos se llevará a cabo mediante la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario autoadministrado. El instrumento seleccionado es la escala de resiliencia ER de Walney y Joe de 1993 en la adaptación realizada por Novella en el 2002. Este instrumento es de especial relevancia para esta disciplina, ya que permite obtener una medida de la resiliencia global y profundizar en sus dos dimensiones constitutivas, competencia personal y adaptación a uno mismo. La escala consta de 25 ítems redactados de forma positiva, los cuales se valoran mediante la escala de tipo Likert de 7 puntos, que oscila desde muy desacuerdo hasta muy de acuerdo. Para garantizar que estos resultados obtenidos sean científicamente rigurosos, el instrumento cuenta con propiedades psicométricas sólidas. La validez en cuanto a esta, se ha confirmado su validez de contenido, constructo y validez concurrente, demostrando una correlación significativa con la variable autoestima. El procesamiento y análisis de la información se estructura en dos fases. Fase 1. Codificación y depuración de Microsoft Excel. Y la fase 2, el procesamiento estadístico del IDM, SPSS. La técnica de estadística descriptiva y la presentación es a través de cuadros de distribución y representaciones gráficas. A modo de conclusión, esta propuesta de investigación trasciende la mera recolección de datos estadísticos. Al aplicar la escala de resiliencia de Walney y Joe, no solo se busca cuantificar un puntaje, sino comprender la capacidad adaptativa y la autodeterminación de 40 ciudadanos venezolanos que, frente al desplazamiento forzado, intentan reconstruir su sentido de vida en La Serena. La solidez de este proyecto descansa en su rigor psicométrico y en la alineación con objetivos de desarrollo sostenible, al identificar los factores protectores y los niveles de competencia personal. Esta investigación se convierte en una herramienta operativa para la psicología comunitaria, permitiendo que las instituciones, en este caso la parroquia San Isidro de La Serena, fundamente su programa de apoyo en evidencia científica y no solo en buena voluntad. Finalmente, el propósito último de este estudio es devolver la palabra al migrante, reconociéndolo no como una víctima pasiva de las circunstancias, sino como un sujeto de determinación, capaz de transformar su adversidad en un motor de desarrollo personal y colectivo.